Muchísimas gracias, Marcela. Para mí, bueno, buenas tardes a todo el mundo, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas, según donde estéis. Lo cierto es que, sí, yo tengo que decir, porque es cierto que me hace una ilusión tremenda esta charla. Voy a empezar a compartir ya mi pantalla y así, en todo caso, bueno, pues tenéis la... No, esto no es. Aquí, así. Esto lo veis bien, ¿verdad? ¿Veis bien mi pantalla sin ningún problema? Entiendo que sí. Perfecto. Sí, ok, perfecto. Bueno, es un tema el de conseguir trabajo o localizar talento, que es un temazo, es un tema que nos podría dar para muchísimo tiempo porque sobre todo tiene muchas derivadas, ¿no? Entonces, yo tengo una visión muy particular. En esta charla que he preparado, eh, no he podido aportar tan apenas ninguna fuente, ninguna referencia, ningún enlace, digamos, del cual ilustrar alguna cuestión de las que os voy a contar, porque la he preparado ¿con qué conocimiento? Con la experiencia propia, ¿no? Con la experiencia, sobre todo, de contratador, porque yo, pues bueno, desde que gestiono mi propia empresa, pues me toca, entre otras cosas, contratar a personas, y entonces he podido vivir muchos procesos de selección, bueno, en los que pues tienes que hacer entrevistas, tienes que ver a mucha gente, tienes que hacer una selección, hacer un cribado y sobre todo conocer a mucha gente, ¿no? Entonces me he querido plantear esta sesión desde la experiencia, sobre todo para dejar clara una cosa, y es, esto que os cuento, lo que yo os voy a compartir, es la primera vez que lo comparto, no lo he compartido antes, ¿de acuerdo? No he escrito sobre ello antes, y sobre todo, a lo mejor queda feo que lo diga yo, es absoluta y radicalmente honesto lo que os voy a contar. Esto es lo que he vivido, con lo cual lo podremos, si queréis, debatir, lo podremos, incluso me lo podéis rebatir, por descontado que sí, pero sí que dejo clarísimo que es el resultado de la experiencia digamos, en gestionar procesos de contratación, procesos de captación de talento y ver en primera persona, digamos, pues bueno, cómo mucha gente, como muchas personas que han venido a mi empresa, han afrontado un proceso de búsqueda de empleo, de localización y de bueno, pues luchar por un puesto, ¿de acuerdo? Evidentemente, me imagino que a lo mejor en cada organización puede ser diferente y eso, pues bueno, es razonable que suceda, pero haciendo referencia a lo que contaba Marcela, al caso, al ejemplo que contaba Marcela, donde decía, no, es que hay personas que dicen, no, es que yo tengo 30 años o tengo 35 años y todavía soy junior. No es una cuestión de tiempo, es decir, ser junior, ser senior, evidentemente hay una correlación clarísima entre la edad biológica y bueno, y si eres junior o senior, ¿por qué? Pues porque una persona muy joven no le ha dado tiempo, generalmente no le ha dado tiempo a tener un recorrido vital y una experiencia profesional que le permita ser senior. Pero eso no significa que las personas que tenemos más edad tengamos que ser senior por el hecho de tener más edad, porque yo puedo tener 10 años de experiencia o puedo haber estado 10 años trabajando y en realidad tener un año de experiencia que lo he repetido 10 veces, porque siempre hago lo mismo. Entonces, este es un hecho o esta es una premisa que creo que será importante y que deberíamos considerar en todo momento cuando nos planteamos qué estamos haciendo en nuestra labor profesional y sobre todo qué es lo que queremos hacer. Y hablo desde la perspectiva de la candidata, del candidato. Cuando yo me planteo qué es lo que quiero hacer, lo razonable es preguntarse, bueno, ¿qué he hecho hasta ahora? ¿Tengo una progresión o lo que estoy haciendo es repetir mecánicamente una serie de procesos y no estoy avanzando? Bueno, en ese contexto es donde vamos a hablar o donde voy a hablar en esta charla. Como os digo, quizá el título sea un título, bueno, es un título que puede vender muy bien, ¿no? Conseguir trabajo en experiencia de usuario. Yo pensaba no hacer una broma, pero la voy a hacer. Y es, a ver si seguimos siendo las mismas personas dentro de 2 minutos de las que somos ahora al principio. No es verdad que
en el ámbito de la experiencia de usuario se entra a trabajar y se cobran 50 o 60 mil dólares al año. No es verdad, ¿vale? Como no es verdad, quien haya venido para, en fin, para presidir algo así, pues si quiere se puede evitar el rato. Esto, evidentemente lo digo con tono sarcástico, pero sí que es cierto que tenemos muchas cosas que hacer y sí que es cierto que tenemos la posibilidad, desde la perspectiva de quienes buscan un empleo en el ámbito de la experiencia de usuario y también desde la perspectiva de quienes están buscando talento, de quienes quieren, de quienes necesitan incorporar perfiles de experiencia de usuario para sus organizaciones, tenemos la posibilidad de hacer match. Y desde luego yo creo que, y de esto estoy convencidísimo, eh, que nos irá bien hacer un ejercicio de simplificación. Si aquí trabajamos en diseño y trabajamos en experiencia de usuario, tenemos que a veces aplicar nuestras propias recetas, ¿no? Podemos hacer un ejercicio de simplificación y voy a intentar explicarlo con esta charla. ¿Por qué? Pues porque, como os digo, en estas 2 o 3 primeras diapositivas, que son en realidad la descripción que habéis podido ver en cualquier pieza promocional de la conferencia, aplicar ofertas de trabajo en el ámbito de la experiencia de usuario tiene componentes, tiene factores, tiene circunstancias que, si las manejamos adecuadamente, bueno, pues pueden y deben y llevan a ambas partes hacia el éxito, a quienes buscan trabajo a conseguirlo y a quienes buscan talento a conseguirlo. Esto es un hecho objetivo. Y hay cuestiones que son, bueno, yo diría que inmutables, ¿no? O digamos variables con un valor fijo. La persona que desea un trabajo, la persona desea un trabajo que esté bien remunerado y que se ajuste a sus expectativas. Eso es lo que queremos cuando buscamos un empleo, que nos paguen bien y que de una u otra forma, pues bueno, el empleo, el puesto se ajuste a nuestras expectativas. Y las empresas, las organizaciones, son lo que buscan, pues es clarísimo, desean contar con personas que satisfagan sus expectativas, ¿de acuerdo? Desean encontrar talento, personas que cumplan con las funciones que están buscando. Estas son 2 cuestiones que quizá están cada una en un lado de la balanza, pero que de manera definitiva necesitamos que exista un match. ¿De acuerdo? Necesitamos que confluyan los intereses de ambas partes. Bueno, para que ese match exista, deben estar clarísimas las premisas de partida de todo el mundo. Es decir, las personas que buscan trabajo, sería bueno que expresasen claramente cuáles son sus deseos y cuáles son sus expectativas, y las organizaciones que están buscando talento deberían también dejar muy claras cuáles son sus expectativas o cuáles son sus intenciones, ¿vale? En principio, describir todas estas expectativas parece que no es tarea sencilla, y lo digo a la vista de los resultados, lo digo a la vista de que muchas veces los procesos, tanto en la parte de la aplicación, es decir, de quienes buscan un empleo en experiencia de usuario, como especialmente, y esto lo conozco muy, muy bien de primera mano, por parte de las empresas, pues no parece sencillo porque no lo hacemos del todo bien. En las empresas no lo estamos haciendo del todo bien. Y las personas que aplican a un puesto de experiencia de usuario tampoco, bueno, digamos que hay recorrido de mejora, ¿vale? Para expresar y para describir claramente esas expectativas. Lo que yo quiero con esta charla es intentar arrojar luz en ambos escenarios. Y para ello voy a utilizar una metáfora que es la de las historias de usuario. Es una historia de usuario, no está construida de manera ortodoxa, me he permitido la libertad de describirla como me ha parecido, ¿no? Pero sencillo, quiero trabajar en experiencia de usuario. Bien, si quiero trabajar en experiencia de usuario, si soy un candidato, soy una candidata, hay 4 elementos, desde mi punto de vista, que deberíamos considerar, ¿vale? Si quiero trabajar, si quiero conseguir un puesto de trabajo en experiencia de usuario, en primer lugar, desde mi criterio, desde mi punto de vista, tenemos que entender que estamos hablando del trabajo, del empleo, de un oficio. Y esto tiene una serie de consecuencias, ¿de acuerdo? Y desde mi punto de vista deberíamos dejarlas muy claras cuando aplicamos a una posición, cuando aplicamos a un puesto de trabajo. Obviamente, en segundo lugar, yo lo que os planteo, o lo que planteo a las personas que buscan un empleo en experiencia de usuario, es que se diagnostiquen, con absoluta honestidad en qué nivel estamos.
Es decir, estoy aplicando a un puesto junior, senior. ¿Yo dónde estoy? ¿Dónde me considero? Y tengo que, evidentemente, demostrarlo. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Bueno, pues trabajando un objeto, trabajando un elemento que es una herramienta interesantísima, no solamente por el entregable en sí, por el delivery, sino también por el proceso, el portafolio. El proceso de diseño, de generación, de mantenimiento de un portafolio nos ayuda a conocernos como profesionales y nos ayuda a diagnosticarnos con mucha precisión en relación al nivel donde estoy. Yo soy una persona que quiere empezar en este sector. Si soy una persona que quiere empezar en este sector, pues evidentemente no puedo aportar experiencia. Podré aportar otras cosas, pero experiencia en principio no, porque estoy empezando o porque quiero empezar. Si soy una persona que quiere mejorar sus habilidades como practitioner, bueno, pues podrá aportar otras cuestiones. Bien, en el portafolio es donde tenemos que recoger esas cuestiones. Entraré en cada en cada uno de estos puntos a continuación. Y luego, evidentemente, pues tenemos ese momento, esa situación, la de la entrevista de trabajo, ¿no? La entrevista de trabajo, el proceso de selección, que también podemos preparar, que evidentemente podemos preparar, que lo tenemos que pasar el proceso de selección, pero que también tenemos a nuestra disposición herramientas y tenemos sobre todo actitudes que, si las conjugamos y si las paquetizamos en estos 4 puntos de los que yo os quiero hablar, pues yo entiendo que tenemos bastantes posibilidades, por lo menos, de dejarle constancia a la otra parte de cuáles son nuestras expectativas en relación con la posición. Os he dicho que, en primer lugar, cuando una persona aplica a un puesto de experiencia de usuario, estamos hablando del empleo. Estamos hablando del trabajo, de un empleo. Y esto es una cosa bastante importante. En general, la inmensa mayoría de las personas vivimos de nuestro empleo. Entonces, no hace falta, desde mi punto de vista, insisto, yo creo que está bien enfocar en esta situación. ¿Para qué? Para dedicarle el tiempo que necesitemos y para, digamos, comunicar a nuestros interlocutores la idea de que efectivamente esto es una cosa muy seria, porque si vivimos de nuestro empleo, en principio todo parece indicar que tenemos una alta motivación para conseguir cualquier objetivo o conseguir los objetivos que nos planteemos en relación al mismo. ¿De acuerdo? Claro, un empleo no necesariamente tenemos que verlo, o yo no os invitaría a no tener que verlo necesariamente como algo dramático o como algo trágico. Yo, ¿no?, con mi trabajo, con mi empleo, puedo disfrutar. Si me gusta lo que hago, evidentemente, ¿vale? Pero es una posibilidad, yo puedo disfrutar. Pero también es legítimo, absolutamente legítimo, querer conseguir un empleo solamente porque quiero un salario y ya. Y ya lo de disfrutar me puede dar lo mismo, puede ser menos relevante, puede estar incluso en un plano absolutamente, en fin, irrelevante o marginal. Bueno, desde mi punto de vista, la honestidad y la transparencia son aliados permanentes que nunca nos dejan tirados, desde mi punto de vista, insisto. Y esta realidad de que yo pueda simplemente querer un salario y poco más, un salario y ya, trabajando en experiencia de usuario, es absolutamente legítimo, y en el seno de una organización es una, bueno, no os diría una skill, pero sí que puede ser un elemento que nos ayude a ganarnos y a generar una confianza que luego nos vendrá muy bien a la hora de continuar en un proceso de selección, ¿no? O podemos tener otro ejemplo, otra situación, otro escenario de las personas que les gusta, yo aquí me incluyo, que nos gusta, me encantaría dominar mi profesión, ¿no? Yo lo que quiero es crecer, quiero mejorar mis habilidades como practitioner, quiero mejorar mis técnicas, quiero aprender metodología, en fin, dominar mi profesión. Son escenarios, cuando hablamos de un empleo, que nos tenemos que plantear cuando aplicamos. O yo al menos os invito a que las personas que están en una posición de búsqueda de empleo o de mejora de empleo en el ámbito de la experiencia de usuario, plantearnos cómo nos respondemos o
cómo nos posicionamos ante estos escenarios. Porque nos ayudará o os ayudará a conocernos, a conoceros bastante mejor en ese aspecto, en ese sentido, ¿vale? Relacionado con esto, evidentemente tenemos el nivel, es decir, ¿cuánto sabemos? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Cuál es nuestro punto de partida? Muchas veces lo circunscribimos al currículum, ¿no? A la hoja de vida o a las certificaciones que vamos almacenando o que vamos recopilando, que vamos consiguiendo. Todos lo hacemos. Es decir, esto no nos convierte en seres extraños, todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, sería bueno conocer, diagnosticarnos desde dónde partimos. Yo estoy en una etapa de adopción, es decir, pues mira, quiero cambiar yo, pues, por ejemplo, pues yo personalmente estudié trabajo social y estudié sociología. Pues mira, llevo 20 años ejerciendo como trabajador social, quiero cambiar de profesión. Bueno, pues estoy en un proceso de adopción. Tengo que empezar desde la base, desde el principio, entender muy bien dónde estoy. O quiero mejorar porque estoy en un proceso en fin, ya tengo experiencia, lo que quiero es liderar equipos de experiencia de usuario. Bien, conocer cuál es nuestro punto de partida es un proceso personal. Es un proceso personal. Lo fácil es decir que ya lo sabemos todo. ¿Sí? Lo fácil es decir que hemos abierto Figma una vez y decir que somos expertos en Figma. Eso es facilísimo. Eso se puede escribir, se puede poner en un PDF y los PDFs soportan cualquier cosa que pongamos. El problema vendrá cuando alguien se lo crea y tengamos que demostrar con los hechos que eso es cierto. ¿Vale? Entonces, ese conocimiento del punto de partida, desde mi punto de vista, es imprescindible. Luego me plantearía, como os he dicho, oye, estoy en un momento en el que quiero empezar, estoy en un momento en el que quiero mejorar mi práctica, estoy en un momento en el que quiero liderar equipos. Para mí son tres grandes divisiones cuando estoy hablando del autodiagnóstico de una persona que va a trabajar, que trabaja, que quiere trabajar o que ya ejerce en el ámbito de la experiencia de usuario, para poder a partir de ahí enfocar debidamente no solamente una entrevista de trabajo o la generación, el diseño de un portfolio, que también, sino decidir a qué ofertas va a aplicar. Decidir si hay ofertas que son para mí o hay ofertas que no son para mí. ¿Vale? Y esto es un ejercicio, insisto, que lo fácil es aplicar a todo. ¿De acuerdo? Pero ahí nos vamos a engañar, vamos a perder el tiempo y además vamos a hacer perder el tiempo a los demás. Con lo cual, yo entiendo y os recomiendo que cuanto menos tiempo perdamos, pues mucho mejor. Hacernos estas preguntas para autodiagnosticarnos y para poder seleccionar muy bien cuáles son las ofertas a las que podemos aplicar con ciertas garantías digamos, de llegar hasta el final y conseguir el éxito, conseguir el objetivo, bueno, yo me plantearía cuestiones de este tipo cuando están en lo que tiene que ver con el nivel o con el estadio en el que nos encontramos como profesionales. Evidentemente, esto nos puede ayudar y nos ayuda a construir el portafolio. Y esta es una imagen que para mí es icónica, ¿no? No tiene que ser esto el portafolio no tiene por qué ser esto el portafolio de una persona que se dedica a la experiencia de usuario, pero bien pudiera ser un ejemplo de portafolio, ¿no? De lo que fuera. ¿Por qué digo esto? Pues porque en realidad el portafolio es uno de los primeros elementos que una persona que después va a evaluar nuestra candidatura, pues puede ver, puede tocar, puede en fin, preguntarse y puede querer saber más a partir de lo que pongamos aquí. Claro, ¿qué sucede? Que el portafolio se puede diseñar de muchas maneras. Yo empezaría preguntándome qué es lo que quiero compartir, qué quiero poner en este portafolio, qué quiero comunicar de mí o qué quiero comunicar de mi trabajo. ¿De acuerdo? Ese sería el primer elemento al que yo respondería como persona, como candidato en este caso, ¿no? Pero también, cuando hablo de qué quiero compartir, puedo querer compartir lo que sé, cuáles son mis conocimientos, cuáles son mis certificaciones, cuáles son mis logros, no lo sé, ¿vale? O lo que hice. Puedo compartir proyectos que hice. Y lo he puesto en pasado de manera premeditada. Es decir, no lo que sé hacer, que eso es otra cosa, y qué es lo que hice. ¿No? Pero también puedo contar mi proceso, cuál es mi proceso de trabajo. Y todo esto lo puedo aunar en un proyecto.
En un proyecto yo puedo contar de un proyecto cuáles son los elementos metodológicos o los criterios técnicos que se utilizaron para hacer este proyecto. Yo puedo explicar lo que hice, cuál fue mi papel, cuál fue mi rol, porque evidentemente en un portafolio de una persona que se dedica a la experiencia de usuario en el ámbito del research es bastante complicado basarlo en elementos visuales. ¿Por qué? Porque los procesos de investigación tienen un alto componente de resolución de problemas, de diagnóstico de una situación, de desenvolvimiento metodológico y de, bueno, pues una serie de resultados que luego se aplicarán aquí o allá, pero puede que no hayamos tenido acceso al entregable final, ¿no? Al delivery que se puede ver o se puede tocar. Bien, pues es importante entender que lo que quiero compartir dentro de en un portfolio, bueno, pues podemos desgranarlo en lo que sé, en lo que hice o, por ejemplo, en cuál es mi proceso de trabajo. Y luego tenemos la parte de la forma, es decir, cómo lo quiero contar, porque lo podemos contar de muchas maneras. Hay quien opta por estilos visuales, hay quien opta por estilos redaccionales, hay quien opta por estilos mixtos. El ámbito del UX Portfolio es amplísimo, no, en fin, no era mi objetivo, no es mi objetivo hablar demasiado del UX Portfolio, pero sí que como herramienta metodológica para este proceso de búsqueda de locación de empleo, me parece relevante plantear este tipo de cuestiones de qué quiero compartir y cómo lo quiero compartir, cómo lo quiero contar a la hora de bueno, pues, abordar esta herramienta. Y sobre todo, cuando hablamos del portafolio, hay una cuestión que para mí es la más relevante de todas, es que el portafolio no tiene por qué ser un único, no tiene por qué tener una sola cara. Puede ser un documento, puede ser una herramienta o que tenga un alto componente orgánico, es decir, tiene que ajustarse al puesto. Entonces, y además, más en una disciplina como es la experiencia de usuario, bueno, tenemos la vertiente del diseño, de la conceptualización, de la evaluación, incluso de la estrategia, de la investigación. Hay muchos componentes que yo casi diría son disciplinas dentro de una disciplina. Bueno, pues en función de cuál es el puesto al que se aplica, este portfolio puede tener un enfoque donde estemos potenciando o donde estemos arrojando, poniendo mucho más foco en unos elementos sobre otros. Bueno, pues ajustar el portafolio al puesto al que estamos aplicando, a la posición, me parece un elemento o una decisión estratégica también crítica y por eso quería compartirla. Y por último, en la parte de las candidaturas, pues tenemos la famosa entrevista de trabajo, ¿no? ¿Por qué digo la famosa entrevista de trabajo? Yo lamentablemente, y digo lamentablemente porque me parece una pena, he hecho entrevistas de trabajo donde la persona que venía estaba nerviosa, le costaba hablar. Y yo creo que nos preocupamos en exceso de la entrevista de trabajo. Y os digo que nos preocupamos en exceso porque si tenemos claro todo lo que se contaba anteriormente, esos puntos anteriores, y tenemos claro cuál es nuestro nivel, tenemos claro cuáles son nuestros objetivos y tenemos claro que tenemos una herramienta donde podemos contar lo que hicimos o lo que sabemos, la entrevista de trabajo no deja de ser un lugar donde vamos a contar lo que ya nos sabemos. Esto es como cuando estudiamos y vamos a hacer un examen y no hemos estudiado. Si se da ese caso y vamos a un examen sin estudiar, pues nos ponemos nerviosos pues porque sabemos que podemos suspender. Pero si hemos estudiado, normalmente no tenemos por qué temer nada porque hemos estudiado y el examen lo normal es que nos salga bien, ¿no? Pues bueno, una entrevista de trabajo pasa desde mi punto de vista algo parecido. La entrevista de trabajo es un momento que es necesario, que es crítico y que yo os invito a verlo como una herramienta más que nos puede ayudar y nos ayuda, de hecho, a conseguir un puesto de trabajo. ¿Hay que prepararla bien? Efectivamente, hay que prepararla bien. Pero ¿cómo? Hay que prepararla bien. Y aquí, fiaros absolutamente de este criterio, os lo digo como empleador. Tenemos que saber dónde vamos. Tenemos que conocer la compañía, la organización a la que vamos y tenemos que saber dónde estamos. Es decir, yo siempre pregunto, ¿qué conoces de nosotros, de nuestra empresa? Y claro, a veces me sorprende que hay gente que dice, no, sí, pues hacéis marketing online, SEO, SEM, social media. Claro, yo digo, esta persona, ¿qué hace aquí?
¿qué hace aquí, ¿no? Bueno, pues yo os animo a que conozcáis bien la organización a la que vais cuando tengáis la oportunidad, la posibilidad de ser candidatas en una entrevista de trabajo, porque es un excelente punto de partida, entender dónde estáis y a quién le habláis. No es lo mismo hablarle a una persona de recursos humanos que hablarle a una persona que ejerce, que es responsable de un departamento de experiencia de usuario. No es lo mismo. Y es una pena, pero este es uno de los elementos que contaré después, que tienen que ver con en fin, consejos para organizaciones. Si le hablo a una persona de recursos humanos que lo que está haciendo es pasar un checklist, pues bueno, eso tengo que identificarlo para contestar adecuadamente. Si le hablo a una persona que dirige un departamento de experiencia de usuario, bueno, pues puedo dirigirme a esta persona de otra forma, porque puedo explicar digamos, lo mismo de otra manera y, por ejemplo, puedo utilizar terminología técnica sin ningún problema porque hay altas probabilidades de que me entiendan, por poneros un ejemplo. Entonces, eso es muy interesante, identificar a quién le hablo. Y sobre todo, os lo decía antes, entender, cuando digo dónde estoy, eh, qué es lo que se hace en esta organización o qué es lo que se hace en ese departamento. Si nos hemos informado previamente, y ese es nuestro trabajo cuando hablo de preparar bien la entrevista, que insisto, prepararla bien, no me refiero solamente a saber cuáles son nuestras skills o nuestros puntos fuertes. Eso tenemos que traerlo muy sabido de casa. Tenemos que preparar el dónde vamos, el cómo es el puesto, el cuáles son los clientes de esta organización, de esta empresa. Lo que podamos conocer, bueno, pues es muy conveniente preparárselo. Y yo ahí sobre todo os aplicaría, os hablaría de la honestidad como, en fin, como flotador o como salvavidas o como herramienta que todo lo puede en una entrevista de trabajo. Es mucho más razonable decir no lo sé a una pregunta ante la cual no conocemos la respuesta que intentar salir del paso contando lo primero que se nos ocurra, ¿vale? Porque en el peor de los casos podemos quedar muy mal y nuestra competencia o nuestra valoración puede sufrir bastante eh, con algo que no es cierto, más que con, oye, pues mira, no lo sé, pero me encantaría conocerlo o si me contratáis será lo primero que haga para tener más conocimiento de ello, por poner un ejemplo. Entonces, yo os diría que la honestidad y la transparencia son dos herramientas que son aliados para mí imprescindibles. Yo diría que en todo, ¿no? Pero si estamos hablando de un proceso bueno, pues la aplicación a un puesto de trabajo en experiencia de usuario, eh, creo que es inevitable que hagamos uso de la honestidad. Inevitable quiero decir inaplazable, no podemos negarnos, y transparencia. En experiencia de usuario en todo tipo de puestos de trabajo, yo os diría que en la experiencia de usuario en este ámbito, especialmente por varias razones. Una, porque, digamos, la formación en experiencia de usuario no en todas las partes del mundo tiene el mismo nivel de reglamentación. Entonces, digamos que al menos en el escenario que yo conozco, que es más continental que en Latinoamérica, sí que es cierto que hay, digamos, más dispersión o hay más heterogeneidad respecto de las formas que tenemos para formarnos, de las maneras que tenemos para formarnos en esta disciplina. Esto hace que tanto candidatos y candidatas como también organizaciones, y lo veremos después, pues no siempre tengamos un nivel de madurez suficiente como para esperar respuestas absolutamente cerradas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que muchas veces tenemos mucho margen para la interpretación, tenemos mucho margen para que el contexto sea determinante. Entonces, ser honestos y ser transparentes en el ámbito de una entrevista de trabajo, yo siempre lo recomendaré como herramientas imprescindibles porque tenemos mucha más chance de conseguir, de lograr nuestros objetivos, sobre todo porque nos haremos entender muchísimo mejor. ¿Vale? Esta es mi valoración. Daniel, Daniel, Sí, tenemos el chat muy activo, tenemos bastantes preguntas, muy entonces bien. quiero iniciar con una que nos deja Rubén, que se tuvo que ir, y pregunta, ¿qué opinión tienes de un líder de equipo UX que decide bajar su escalafón
a costa de seguir formándose y aprender en otra compañía que considera un referente. Bien, mal o raro. La pregunta es tan personal que me imagino que lo hará para bien. Es decir, tan personal. Este tipo de cuestiones, por eso yo insistía en que el diagnóstico que nos hagamos, el autodiagnóstico que nos hagamos, es una tarea inexcusable, es una tarea que no puede hacer nadie por nosotros. Entonces, yo, ante la pregunta, yo diría, bueno, pues como es algo tan personal, entiendo que es algo que es para bien, con lo cual me parece bien. Raro, no me puede parecer raro porque no me puedo poner en los zapatos de una persona de la que me falta todo el contexto, ¿de acuerdo? En ese supuesto. Pero la pregunta es fantástica para volver sobre la idea de que nos hagamos un diagnóstico personal honesto de en qué nivel estamos cuando queremos, digamos, abordar un proceso de aplicación. Súper. María nos pregunta o nos dice, muchas veces existen los procesos de propiedad intelectual o confidencialidad en las empresas y no es posible compartir todo el proceso de investigación o metodologías. En este caso, ¿cómo se podría evidenciar esto en el portafolio? En el portafolio lo podemos indicar simplemente, bueno, hay cuestiones que son confidenciales, ¿de acuerdo? Es muy sencillo. Pero aquí hay dos elementos que son muy importantes. Uno, si la persona que te está entrevistando es profesional y está en el ámbito de la experiencia de usuario, sabe perfectamente cuando un proyecto está, digamos, sometido a un NDA o a cuestiones de privacidad, de confidencialidad. Con lo cual, yo lo que diría es, el proceso sí que se puede contar, porque un proceso metodológico es difícil que se someta a una NDA, a no ser que sea algo muy concreto, con alguna tecnología propietaria muy específica, pero en términos generales, sin contar, digamos, nombres, apellidos, digamos, despersonalizando el business case, yo entiendo que que un proceso se puede explicar, eh, insisto, salvando, pues, en fin, situaciones monopolísticas que te permitan entender cuál es la compañía o cuál es el problema, porque tengan alguna proyección pública, alguna notoriedad pública. Sin nombres y apellidos se puede contar el proceso, se puede explicar el proceso e insisto, en un portfolio, perdón, en un portfolio, digamos, si la persona que es nuestro interlocutor es profesional, entiende perfectamente esta situación. Lo que es difícil, si quieres que nos vayamos a un extremo, es raro, sí que me parecería raro, es decir, que todos los casos que tengamos en un portfolio tengan un tratamiento de confidencialidad, el 100%. Bueno, pues ahí también tenemos que aplicar un poco de inteligencia estratégica para no colocar en un portafolio el 100% de los casos sometidos a un NDA, porque no suele ser habitual, aunque solo sea porque diseñemos el portafolio pensando en que no se produzca esa casuística. Pero en términos generales, un proceso metodológico, insisto, un proceso, ya no hablo de los resultados, es si hablamos de entregables, de mockups, de bocetos, de algo que se pueda ver y tocar, eso, pues evidentemente, si está sometido a privacidad, no se puede mostrar. Yo no conozco una alternativa. La alternativa es hacer una especie de esquema, que ahí dependería del caso de si es útil o no es útil, para mostrar la habilidad correspondiente, pero un proceso metodológico donde se plantee una problemática, se plantee un diagnóstico y se plantee un proceso de solución, entiendo que sí que se puede mostrar en un portfolio. Listo, tenemos otras dos últimas preguntitas para la primera Ujú. tanda de preguntas y Sí. Juliana nos cuenta, en el caso de que no se cuente con experiencia laboral, ¿qué se podría mostrar en el portafolio? Es una pregunta recurrente, interesantísima. Si no tenemos nada que mostrar, pues no mostraremos nada. Es así de sencillo. Partiendo de esa base, siempre tenemos la posibilidad de trabajar, de colaborar, de echar una mano a amigos, familiares, asociaciones de voluntariado, organizaciones no gubernamentales. Siempre podemos tener un propio pet project, un propio proyecto personal, simplemente que nos sirva para, pues, para volcar ahí nuestro conocimiento y empezar a adquirir algún tipo de experiencia. Siempre lo podemos hacer. Eso siempre lo podemos hacer. Pero esa sería una casuística de una persona que empieza, de una persona que es
previa a, digamos, al estatus de junior, porque no tiene ningún tipo de experiencia. Y desde mi punto de vista, eso no hay que esconderlo. Si eso es así, eso es así. Yo también tuve un momento en el que no tenía ninguna experiencia. Todos lo hemos tenido. Todos lo hemos tenido, con lo cual, bueno, ¿qué es lo que tenemos que mostrar? Otras skills. Pueden ser conocimiento técnico, puede ser habilidades blandas, que hablaremos después, puede ser formas en las que yo abordaría una problemática, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor hay un momento en el que, y esto es la primera vez que lo digo, en el que no se puede tener un portafolio, porque si todavía no tenemos trabajo que mostrar, pues es difícil poder mostrarlo. Entonces, la alternativa es o mostrar la capacitación, que es un currículum de toda la vida, o trabajar en proyectos personales, pero trabajar, no ejercicios. O sea, no vale hacer un portfolio con ejercicios en una escuela, en un bootcamp, para mí no es contenido de un portfolio. Para mí, ¿de acuerdo? Yo trabajo en un pequeño proyecto que me invento, que lo hago gratis, que lo hago para mí, que lo hago para mi prima del pueblo o para la asociación de vecinos de mi barrio. ¿De acuerdo? Pero es que no tenemos más opciones. Lo contrario es, creo que pronunciar la palabra mentir es una palabra un poco gruesa y no quiero que quede como que no quiero pronunciarla, aunque la he pronunciado, pero creo que lo razonable, si estamos en un momento en el que no tenemos nada de experiencia, pues es mostrar otro tipo de habilidades y ya está, o de habilidades, de conocimiento. Insisto, hablaremos después de las soft skills, y eso sí que lo podemos mostrar y sí que podemos enseñarlo de alguna manera. Otra pregunta nos la hace Estefanía. ¿Qué Ujú. hacer cuando el reclutamiento se hace no por medio de una vacante a la que te postulas, sino que el recruiter te hace directamente la oferta de participar en el proceso y te hace una propuesta para un puesto, pero no tiene suficiente material de esa rama? En la pregunta creo que está la respuesta. No tengo suficiente material de esa rama. Es que la honestidad de la que hablo en esta diapositiva es que desde mi punto de vista es eso. Es decir, si yo no tengo la capacitación para poder optar a ese puesto al que me han llamado, mm, pues puedo contar un cuento o puedo decir, pues mira, me encantaría trabajar aquí. ¿Qué puedo aportar? Puedo aportar todo esto, lo que tenga disponible, pero si no tengo material, es que yo no tengo una fórmula mágica, porque creo que no lo hay. Una última pregunta para terminar la tanda y continuamos con la presentación. Nos la cuenta Camila, Laura Camila, dice, ¿qué tan interesadas creen que están las empresas en contratar a personas sin experiencia laboral? ¿Y cuándo estaré lista para aplicar a un trabajo? Es una fantástica pregunta. Las empresas deberían tener mucho más interés en contratar a personas sin experiencia laboral. Deberían tener mucho más interés del que tienen en contratar a personas sin experiencia laboral. ¿Por qué? Entre otras cosas porque todo el trabajo debe ser hecho. Y hay tipos de trabajo dentro de la experiencia del usuario. Hay tipos de tareas que requieren de menos experiencia. Y, y además es una cuestión también, yo me atrevería a decir, casi casi de responsabilidad social corporativa de las compañías. Es decir, yo no puedo pretender que todos mis empleados sean senior con 20 años de experiencia, porque a una persona senior con 20 años de experiencia no le puedo asignar una tarea como completar una base de datos de exalumnos para felicitarles a Navidad, porque no lo va a querer hacer. ¿De acuerdo? Entonces, ahí la responsabilidad reside en las empresas. Las empresas deben tener más interés, debemos tener más interés en contratar a personas sin experiencia, y las personas sin experiencia creo que deberían poner el foco en todas las habilidades blandas que cada disciplina requiere o necesita y convencernos de que efectivamente, si una persona es responsable, tiene capacidad de escucha y tiene capacidad de, pues no lo sé, de escucha, habla inglés y redacta bien, pues nos lo tiene que decir, nos lo tiene que demostrar, y tiene que insistir para que le demos una oportunidad y a partir de ahí crezca. Es así. O sea, si no tienes experiencia, pues muestra lo que sepas.
lo que sepas. Si no tienes proyectos hechos, no importa. O sea, si estás empezando es imposible que los tengas, ¿vale? Cualquier reclutador, insisto, si es profesional, entenderá que eso es así. Y luego también es que si en el puesto de trabajo se pide experiencia, es difícil optar sin experiencia, ¿de acuerdo? Otra cosa es que todas las ofertas que se publican eh, necesiten de puestos con tanta experiencia como piden, ¿vale? Ese es otro debate, pero creo que lo veremos en la segunda parte de la charla. ¿Sí? ¿No Gracias, hay más Daniel. Dale. Venga, perfecto. Porque claro, me viene estupenda esta última pregunta, porque ahora vamos con esta segunda parte, ¿no? Vamos con la parte en la que decimos, muy bien, pues le hemos dado mucha tarea a las personas que quieren aplicar a un puesto de trabajo en el ámbito de la experiencia de usuario, pero what about the companies, ¿no? ¿Qué pasa con las empresas? Porque claro, las empresas, las organizaciones también son parte de todo este juego. No son alguien que pasa por allí o no son entes que ni sienten ni padecen, todo lo contrario. Las empresas, las compañías, las organizaciones quieren contratar profesionales de experiencia de usuario. Queremos contratar profesionales de experiencia de usuario. Y si os digo la verdad, en los foros, quizá esto no se publica en Internet, pero en las conversaciones de café, cuando antes de la pandemia quedábamos para tomar café, personalmente, pues un comentario muy común era, necesito contratar gente y no sé de dónde sacarla. ¿Vale? La dificultad para la contratación. Bueno, pues yo también os digo que cuando las organizaciones y si vuestro puesto de trabajo es ser manager, si estáis en capas de management, si lideráis organizaciones, si tenéis esa responsabilidad, pues por supuesto que se os plantea la necesidad de contratar personal y entonces yo planteo estos 4 elementos que no son demasiado diferentes de los que planteaba con las personas que son candidatas, pero son 4 elementos que sería muy recomendable revisar cuando estamos en ese, digamos, para iniciar ese proceso de localización y de captación de talento, ¿no? Por una parte, hablaré de otro de autodiagnóstico, es el diagnóstico del el nivel de madurez de la organización, de madurez en términos de experiencia de usuario, ¿vale? ¿Cuál es el UX Maturity Level, ¿no? de las organizaciones? Es una cosa que importa e importa mucho. También de evitar los unicornios. Evitar los unicornios, es decir, hablemos de los puestos, hablemos de las posiciones y hablemos sobre todo de las competencias técnicas necesarias para esos puestos que estamos, para los que estamos buscando a personas y hablemos de, en concreto, cuando hablamos de la disciplina de experiencia de usuario, hablemos de unas competencias que no son técnicas, pero que son, desde mi punto de vista, críticas. Son las habilidades blandas, las soft skills, ¿no? Eh, Veamos cómo planteamos esa búsqueda de profesionales que traigan consigo también esas habilidades blandas tan necesarias para poder desarrollar con profesionalidad y con solvencia la disciplina de experiencia de usuario. Y luego, por último, la entrevista de trabajo y el proceso de selección, que también es competencia de las organizaciones, no solamente es de la parte de las candidaturas, también de las organizaciones. Fijaros que si hablamos de madurez de la organización, estamos hablando de, podríamos hacer una charla solamente de esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos que diagnosticar, quienes estamos en organizaciones o quienes tenemos esta responsabilidad, tenemos que diagnosticar también dónde estamos, cuál es nuestro nivel de madurez como empresa, como organización, cuando hablamos de diseño de experiencia de usuario, ¿no? Estamos hablando del nivel 1, que lo tenéis abajo, el Unrecognized, ¿no? Donde dicen que el diseño es importante, sobre todo porque, en fin, nadie le hace caso, que ese sería el nivel 1, ¿no? Y luego tenemos un nivel 2, que es un nivel que me hace mucha gracia porque es el Interested, ¿no? Las compañías, las organizaciones en las que el diseño, la experiencia de usuario es importante, pero recibe muy poca financiación. Es decir, sí, nosotros estamos muy involucrados en la experiencia de usuario, pero la inversión tiende a cero en experiencia de usuario, ¿eh? El interés se demuestra con presupuestos, siempre, sin excusas. Si no hay presupuestos,
no hay interés. No hay experiencia de usuario si no hay presupuesto destinado a la experiencia de usuario, ¿vale? Esto a nivel de organización tenemos que tenerlo clarísimo. Puede parecer de perogrullo, puede parecer absolutamente lógico, a mí me lo parece, pero demonios, es que es así. Yo no puedo pagar con abrazos a un equipo de profesionales de experiencia de usuario, hace falta financiación, ¿de acuerdo? Hay otro nivel, que es el nivel 3, ese nivel en donde las organizaciones, bueno, pues les importa el diseño, les importa la experiencia de usuario y de alguna forma, por supuesto, hay un tipo de financiación, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay cierta estructura, ya hay cierta estructura, cierta, no se llama formalización, pero digamos cierta estructura formal dentro de la organización en todo lo que tiene que ver con tareas, con personal en experiencia de usuario, en diseño y en experiencia de usuario. ¿Vale? Hay un nivel 4 en el que digamos, pues bueno, la organización es una organización comprometida con la experiencia de usuario, en la que, bueno, pues el diseño, la experiencia es un elemento crítico dentro de la organización y las capas, digamos, las capas ejecutivas o los decision makers están, digamos, involucrados con todo lo que tiene que ver con la experiencia de usuario, con el diseño, ¿vale? Organizaciones que tienen un nivel de madurez, llamémosle el 5, ¿no? Son organizaciones, digamos, con compromiso, digamos, real, ¿no? Con compromiso fuerte, importante. ¿Por qué? Pues porque el diseño, la experiencia de usuario, digamos, está ya dentro de la estrategia de la compañía. ¿De acuerdo? Ya no solamente es una cuestión, digamos, de personas o una cuestión de equipos de trabajo o incluso una cuestión de departamentos, sino que es una cuestión de compañía, ¿de acuerdo? De la estrategia de la compañía. Dentro de la estrategia de la compañía, la experiencia de usuario es un elemento core, no tangencial, sino principal, ¿de acuerdo? Y luego tenemos pues las compañías, digamos, de nivel 6, ¿no? En madurez, que son compañías, en fin, donde la experiencia de usuario, si no existe, no existe la compañía. ¿De acuerdo? Es un elemento core, nuclear. En fin, no hay compañía si no hay diseño, no hay compañía si no hay experiencia de usuario a todos los niveles. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, cuando publicamos ofertas de trabajo de experiencia de usuario, deberíamos previamente haber hecho un análisis y una reflexión de, oye, saber dónde estamos, mi organización, ¿dónde está? ¿En qué nivel está? Y aquí estoy seguro que todo el mundo que estáis escuchándome y que estáis viéndome, estáis, yo como no os veo, pues no sé qué cara ponéis, ¿no? Pero estoy seguro que alguien habrá sonreído por dentro, diagnosticando cuál es el nivel de madurez de la organización en la que trabaja, por ejemplo, o de la organización que dirige, ¿vale? Y estoy seguro que todo el mundo sabe o ha pensado en algún momento en qué nivel le gustaría estar, ¿no? Su organización. O en qué nivel le gustaría que estuviese la organización para la que trabaja. Bueno, pues esto es una tarea que está pendiente y que nos tenemos que poner a ello. Es muy bueno que nos pongamos a ello porque a nivel de organización nos vendrá muy bien saber dónde está nuestra organización y para eso, como decía antes, con otras cuestiones relacionadas con las candidaturas, la honestidad es la única vía. Es decir, yo no puedo decir que en mi empresa hacemos experiencia de usuario si no hay financiación. Lo siento, no se puede, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay elementos objetivos que nos pueden ayudar con honestidad, pues bueno, a determinar dónde estamos como organización en cuanto a madurez. Luego tenemos en fin, los unicornios, ¿no? Cuando hablamos de competencias. Y cuando hablamos de competencias, yo aquí he puesto una diapositiva, pues un poco para provocar la sonrisa, ¿no? Esto es una oferta de trabajo real, se pide perfil de experiencia de usuario y lo que nos encontramos es esto, ¿no? Claro, yo no sé ni por dónde, no sé ni por dónde abordar una oferta de este estilo, pero esta es la realidad. ¿Es toda la realidad? No, no es toda la realidad, pero lamentablemente todavía nos estamos encontrando con ofertas de trabajo en la que piden, pues desde aquí, pues HTML5, JavaScript, jQuery, CSS3, Ajax, de todo, Angular, V2, y si puede ser que tengan una cierta discapacidad del 33%, ¿no? En fin,
Insisto que esto lo pongo un poco como anécdota para despertar a quien haya podido relajarse hasta este punto en la charla, pero sí que es cierto que esas ofertas de trabajo en las que se pide de todo, pues persona, UX Researcher con experiencia en Axure, Figma, Sketch for Teams, en fin, Photoshop, Adobe XD, que tenga además 7 años de experiencia en Adobe XD, cuando Adobe XD no existía, o Figma o tal. En fin, ese tipo de ofertas unicornio, bueno, no son razonables, no son razonables. Y yo, lamentándolo mucho, indican o digamos transmiten una imagen muy poco profesional o digamos una imagen donde el nivel de madurez de experiencia de usuario de la organización está en los niveles más bajos, ¿de acuerdo? Porque no existen esos perfiles, no existen. No existen. Existen perfiles mixtos que tienen competencias extraordinarias y que son críticos en muchísimos proyectos, pero el proficiency en todo es muy complicado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando somos una organización y nos dedicamos a esto y estamos a la búsqueda de talento, no por poner más cosas vamos a encontrar mejores personas o personas más capacitadas, todo lo contrario, ¿de acuerdo? Tenemos que saber qué es lo que necesitamos. Claro, para saber qué es lo que necesitamos como organización, qué es lo que requiere el puesto, tenemos que haber hecho ese análisis previo de diagnóstico, de saber cuál es nuestro nivel de madurez en experiencia de usuario como organización. A partir de ahí me puedo plantear qué es lo que necesito. El puesto de trabajo que estoy ofertando, de qué requiere. Y si no lo sabemos, pidamos ayuda. Pidamos ayuda, porque muchas veces hace falta pedir ayuda. Con lo cual, esto especialmente lo digo sobre todo cuando hay departamentos de recursos humanos dentro de una organización que no saben por dónde agarrar la temática de la experiencia de usuario, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor hay menos literatura, porque somos una disciplina mucho más joven y mucho más inmadura que otras, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, los departamentos de recursos humanos muchas veces no tienen las habilidades técnicas o el conocimiento técnico necesario como para armar una oferta que sea descriptiva y comprensible para las personas a las que se dirige. Entonces, muchas veces pedir ayuda, en fin, es una actitud muy inteligente, ¿de acuerdo? Y evidentemente ajustar lo que pidamos al puesto. Si yo estoy buscando una persona para pintar prototipos, pues hombre, está muy bien que además de hacer ese trabajo a la perfección, tenga conocimientos de research o sepa estructurar una entrevista, pero no es lo principal, ¿de acuerdo? Esto es de sentido común, de una lógica absolutamente aplastante, ¿vale? Ajustar al puesto que estamos buscando, bueno, pues para que, digamos, la oferta sea alineada y sea consistente. Y luego tenemos el tema de las habilidades blandas, el tema de las soft skills, que para mí son uno de los elementos cruciales que determinan si una persona que trabaja en este ámbito tiene más capacidad para la progresión, para el crecimiento y para la solvencia como profesional. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la experiencia de usuario, a diferencia de otras disciplinas del saber, necesitamos digamos, un equilibrio muy ponderado de varias áreas de conocimiento. Y entonces, bueno, hay elementos como, por ejemplo, la curiosidad en las personas que son curiosas, la capacidad de escucha, la capacidad de comunicación o la capacidad de colaboración con otras personas de un equipo de trabajo que nos hacen, o sea, que hacen que una persona que trabaja en el ámbito de la experiencia de usuario multiplique por mucho sus conocimientos técnicos en términos de valor. Es decir, yo puedo saber mucho de Figma, de Sketch, conceptualización, diseño, sistemas de diseño, o puedo ser un crack de la investigación, de la evaluación con usuarios, del diseño estratégico, del liderazgo en diseño, en fin, bien. Pero todo esto, la curiosidad, la capacidad de escucha, la comunicación, la colaboración, la capacidad de resolución de problemas, es decir, cómo gestiono un problema que me viene
y no tengo tiempo ni recursos para resolverlo. Bueno, pues a veces tengo que hacerlo, ¿no? En función de cómo manejo mis situaciones del día a día a través de estas habilidades son un multiplicador de valor, son un factor, un factor multiplicador del valor que yo entrego a la organización como profesional. Entonces, identificar estas cuestiones cuando tú eres reclutador, cuando tú te estás dedicando a la localización del talento, para mí es un elemento básico y fundamental porque, bueno, no nos ceñimos solamente a un conocimiento técnico, que es necesario y que es imprescindible, pero estos elementos son los que marcan, desde mi punto de vista, la diferencia cuando estamos reclutando. Truco para quien busca trabajo. Si tenéis dentro de vuestro ramillete de soft skills estas, por favor, ponedlo en valor. Ponedlo en valor, decidlo, enseñarlo en la medida de lo posible, porque son elementos críticos que, digamos, multiplican, insisto, el valor de una persona como profesional dentro de este ámbito. Y por último, en la parte de reclutadores, cuando hablamos de entrevistas de trabajo, bueno, lo tenéis ahí. Nada de pruebas técnicas. Las pruebas técnicas en el ámbito de la experiencia de usuario, desde mi punto de vista, Daniel Torres Burriel es quien nos lo cuenta. Es el día, ¿qué día es hoy? Estamos en septiembre de 2020. Os dice que las pruebas técnicas son una completa pérdida de tiempo. ¿De acuerdo? No tiene ningún sentido hacer pruebas técnicas a una persona que aplica un puesto de experiencia de usuario. Uy, creo que me he adelantado. Algo he tocado, ¿vale? Igual es una señal. No tiene ningún sentido. Como reclutadores, nuestra obligación está en entender todo lo que os he contado hasta ahora, ¿de acuerdo? Una prueba técnica no nos va a descubrir un talento, no nos va a descubrir a la persona que tenemos que contratar en absoluto. Entonces, más allá de si es ético o no es ético, más allá de si hay que pagar una prueba técnica o no, mi criterio es que no son útiles, con lo cual, además, yo os digo, yo creo que desde una perspectiva ética, hacer una prueba técnica para resolver un problema, digamos, de ámbito de proyecto, bueno, creo que tendríamos otras opciones para poder abordar algo así, pero sobre todo desde la perspectiva práctica, no nos van a aportar la información necesaria para poder tomar una decisión al respecto de una contratación. ¿Qué es lo relevante desde mi punto de vista? Conocer a las personas que aplican. Y eso requiere de tiempo. No podemos conocer a una persona en una entrevista de 20 minutos, de 1 hora o de 1 hora y media. Necesitamos varias iteraciones de entrevistas separadas en el tiempo y eso no nos garantiza tener un conocimiento intenso o un conocimiento profundo de la persona, pero desde luego sí que nos da otra perspectiva porque tenemos la oportunidad de plantearle muchas más preguntas o muchas más cuestiones. Yo en ese sentido, pues bueno, nos organicémonos. Yo os enseño aquí, en el estudio utilizamos Notion y los boards que se pueden, los tableros que se pueden montar en Notion para organizar pues bueno, en este caso el reclutamiento, los procesos de reclutamiento. Y bueno, pues tenemos 3 estadios o sea, hay 3 rondas de entrevistas por defecto para poder realizar este tipo de procesos. Y también os he traído un extracto de las notas tomadas en una entrevista, pero no porque veáis lo que nos contestan, sino para que veáis lo que preguntamos, algunas cuestiones que preguntamos. Porque si yo quiero conocer a una persona, le tengo que preguntar por muchas cosas que no son solamente cuestiones técnicas. A mí me importa mucho que me cuenten, pues bueno, que me cuenten pues que, oye, pues una persona que tiene mucho interés en aprender en el área de la investigación cuantitativa o que tiene mucho interés en que el contrato que se le haga sea indefinido para evitar incertidumbre o que le gustaría trabajar en un contexto formado por un proyecto estable que le dé seguridad y por side projects que le permitan pues, bien, otro tipo de actividad profesional.
o que valora mucho el hecho de poder aprender. Todo esto son respuestas a preguntas que hacemos. Entonces, conocer a una persona, conocer a las personas es preguntarles mucho. Claro, eso no se puede hacer, insisto, solamente una pregunta. Y esto, desde mi punto de vista, nos ayuda a conocer mejor a la persona candidata mucho más que una prueba técnica, muchísimo más, ¿vale? Entonces, bueno, ya os he dicho que todo lo que os iba a contar viene determinado por la experiencia personal barra profesional que, digamos, que albergo manejando una empresa y teniendo que poner en marcha procesos de contratación y, digamos, la pregunta que yo hacía o la cuestión que yo planteaba al principio, una cuestión en la que decía que describir las expectativas, las necesidades tanto de personas candidatas como de organizaciones y empresas no era tarea sencilla. Bueno, yo casi me atrevo, ahora ya al final de la charla que estamos llegando, casi me atrevo a deciros que a lo mejor sí que es tarea sencilla, que lo que tenemos que hacer es seguir unos pasos que están guiados básicamente por dos elementos, por la transparencia y por la honestidad, hacer un ejercicio de autoevaluación, de autodiagnóstico, tanto como personas candidatas como por parte de organizaciones, para saber dónde estamos, para saber cuál es nuestro nivel de madurez como organización, para saber cuál es nuestro nivel, el nivel del que partimos, entender cuáles son nuestros objetivos para primero aplicar a los puestos para los que tenemos mejor disposición, y si no tenemos experiencia porque somos muy juniors, acabamos de empezar, pues no tenemos experiencia, no, eso no lo podemos negar, pero podemos demostrar y podemos enseñar que tenemos capacidad de resolver problemas, capacidad de escucha, que sabemos inglés, que es una cosa que, en fin, en el continente europeo yo lloro y se me caen las lágrimas cuando alguien viene y sabe inglés. Por favor, aprender inglés. Si quien no sepa que aprender inglés y hablar en inglés, aunque sea con el espejo, porque os irá muy bien en esta profesión. Bueno, pues yo creo que creo que esta tarea es más sencilla de lo que nos parece, solo que creo que hemos estado mucho tiempo equivocados pensando en lo técnico es importante, pero lo técnico por definición lo podemos aprender. Hay cosas que si no las ejecutamos no las podremos aprovechar nunca. Y yo creo que este es un momento excelente para, para vernos o para, como decía Marcela en el inicio, no sé, tomarnos una foto, por ejemplo. Bueno, antes de la foto y pues para darles tiempo de que se acicalen, aquí decimos acicalen, es como que se arreglen, se peinen. Juan, tenemos todavía unas preguntitas por ahí pendientes por responder mientras se van alistando para la foto. Claro que sí. Daniel, Emerson nos hace dos preguntas. ¿Cómo evalúas habilidades blandas en un proceso de contratación? Y nos pregunta también, ¿un profesional de UX sin soft skills puede considerarse senior? Bueno, la primera pregunta, ¿cómo evalúo los soft skills? Yo es poco lo que he contado, ¿no? A través de conversaciones sistemáticas con la persona, donde sacamos a relucir o donde sacamos en la conversación cuestiones que tienen que ver con la aplicación o no de esas habilidades blandas, y digamos que en este caso lo que hacemos es aplicar nuestra propia metodología, es decir, a través de la capacidad de escucha, inferir cuál es el comportamiento, cuál es la reacción de las personas ante las hipótesis, digamos, o ante los escenarios que en la conversación estamos planteando. La segunda pregunta, si en soft skills se puede alguien considerar senior, yo no sé qué responderte a esto, porque tampoco sé muy bien lo que es una persona senior. ¿De acuerdo? Yo las soft skills sé por experiencia que multiplican el valor de una persona en el ámbito profesional de la experiencia de usuario. Eh, pero bueno, es que la seniority, digamos, puede tener muchas facetas. Entonces, hombre, si tienes habilidades blandas y las tienes trabajadas y las pones en marcha porque las has desarrollado, tienes más, desde mi punto de vista, hay más probabilidades de un mejor desempeño. Si a eso le añades el vector de la experiencia, bueno, pues yo creo que puede ser senior, digamos, de una manera más robusta, pero creo que no es condición indispensable. Creo que no es condición indispensable.
aunque tampoco me parece un debate en el que nos debamos detener demasiado. David nos pregunta o nos comenta, tengo cierta experiencia en UX para empresas de la banca, la salud, retail y gobierno, pero me gustaría aplicar el UX para el sector de los videojuegos, pero no sé un carajo de UX en videojuegos. ¿Cómo puedo empezar a formarme en este rubro? Yo lo que haría sería jugar mucho. En los videojuegos en general es una industria estupenda, es una industria muy vigorosa, es una industria, en fin, yo creo que el líder absolutamente y más que lo será. Entonces, la formación de experiencia de usuario en videojuegos, yo no sé decirte ahora mismo dónde puedes formarte, pero desde luego yo personalmente me acercaría a ese mundo desde una perspectiva metodológica, es decir, entendiendo muy bien cómo funciona el ámbito de los videojuegos desde la perspectiva del consumidor, pero sobre todo desde la perspectiva del diseño, del desarrollo, y una vez entendido eso, que es un proceso, yo lo he dicho en 10 segundos, pero puede ser muchísimo tiempo y muy duro, aplicar criterios metodológicos o metodologías que ya conocemos de aplicadas a otros ámbitos. Pero desde luego, para mí lo duro es entender muy bien cómo funciona el ámbito del diseño y del desarrollo de videojuegos. Listo. Mariel nos comenta, quiero conseguir un puesto de UX en Europa. ¿Qué recomendaciones o pasos son los que puedo seguir para cumplir esta meta? Yo creo que exactamente los mismos que para aplicar a cualquier otro lugar del mundo. Dependiendo de a qué país quieras aplicar, pues tener el inglés bien engrasado. Si es en España, pues el español y el inglés. Pero vamos, no veo que haya ningún tipo de diferencia en función de la zona geográfica. Quizá hay una cuestión que en Europa, en realidad aplica a todo el mundo, pero que en Europa sí que es cierto que tiene un impacto mucho más permanente o mucho más visible, pero trabajar en experiencia de usuario y no conocer la GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos que hay en el ámbito de la Unión Europea, puede ser un problema porque todo el research y todo el testing con usuarios no se puede realizar si no sabemos cuáles son todos los criterios y requisitos que este reglamento nos obliga. Con lo cual, esa es la única historia, que para mí es una anécdota, eh, que te podría responder. No encuentro ninguna diferencia con otra región del mundo. Andrea nos comenta, mañana tengo una entrevista para un puesto senior y aprobé la prueba técnica, pero la empresa donde estoy actualmente soy nivel máster y es una empresa importante. ¿Qué me recomiendas? Que busques dónde está tu felicidad. No lo sé. Quiero decir, es lo que os digo, es una cosa tan personal que ese diagnóstico, esa reflexión la tenemos que hacer de manera individual. Entonces, si te satisface el destino, te satisface el destino y lo sabes, quiero decir, y si no, pues ya sabes que no. No, a eso no te puedo responder. Es donde tú sabes dónde está la felicidad, pues ve allí donde esté. Nuestro líder de IDF Cali, Néstor, comenta, estamos en un momento en el que la oferta de cursos, certificaciones, seminarios es alta, algunos más factibles, creíbles que otros. ¿Qué le recomiendas al nuevo profesional en Colombia en términos de educación o entrenamiento en posgrado de UX? ¿Y qué aspectos se deberían considerar para tomar la decisión? Un abrazo desde IDF Cali. Es una pregunta estupenda, fantástica y maravillosa y merece muchos más adjetivos positivos. La respuesta es complejísima, ¿de acuerdo? Porque es cierto, voy a intentar explicarme. La respuesta es complejísima porque hay una tendencia natural a responder, bueno, mira, sí, hay que tener cuidado porque no todas las capacitaciones, no todas las certificaciones otorgan lo que prometen. ¿De acuerdo? Y eso yo creo que es un hecho objetivo, eso creo que es cierto. Pero no estoy seguro de que sea muy productivo el debate acerca de qué es mejor, qué certificación es mejor, qué capacitación es mejor y de cuáles hay que huir. ¿Vale? Creo que ahí no está el debate. Creo que el debate está en que exista mucha oferta de capacitación significa que estamos en un sector que funciona.
significa que estamos en un sector vivo, significa que estamos en un sector donde hay mucha competencia y la competencia siempre significa que hay mercado, siempre. Entonces, a la hora de diferenciar un buen producto de un producto menos bueno, en este caso, pues producto de capacitación o producto de certificación, desde luego en el mercado local, entendiendo en Colombia, yo no te puedo responder porque soy un auténtico ignorante, no conozco el mercado colombiano en ese aspecto, ¿vale? Yo, por ejemplo, os recomendaría que hablaseis con María Isabel Murillo, la CEO de Usaria, que es mi partner de la UX Alliance, y seguro que, vamos, seguro no, sabe mucho más que yo de todo esto, o los líderes locales de IDF, estoy convencido convencido no, seguro que saben mucho más que yo de todo esto, ¿vale? Si hablamos de un ámbito local. Pero si hablamos en términos generales, que es donde yo sí que os puedo responder, yo me quedaría no tanto con el picking de qué es mejor y qué es peor, sino de entender que estamos en un mercado que está en alza, afortunadamente, donde hay competencia y esa competencia siempre va a implicar que hay diferentes tipos de actores en el mercado. Y luego, pues cada certificación o cada capacitación tiene su público. Entonces, vuelvo al origen, hagamos una reflexión, autodiagnostiquémonos dónde estamos. Y yo creo que no será muy complicado entender y percibir cuál es el producto de capacitación que necesitamos. Porque, por ejemplo, si tú eres una persona que está empezando, no digo tú quien pregunta, en el supuesto es una persona que empieza o que quiere cambiar de sector y quiere adentrarse en este sector, no importa que te capacites en un sitio, digamos, de wannabes, ¿no? O de beginners, no importa, estás en un momento de adopción, ya irás tomando experiencia, ya irás ganando criterio, ¿de acuerdo? Entonces, para mí el debate está en que en los mercados locales, evidentemente, los líderes locales, las líderes locales van a poder daros una mejor respuesta que la que os pueda dar yo, pero el contexto global es un contexto favorable, sin duda, favorable. Mm, perdona, Daniel, antes de que continúes y aprovechando que estás hablando del tema, ¿qué opinión te merece no sé, de pronto más o menos de la certificación de la Nielsen Norman Group? Pues como que se está poniendo mucha gente, yo estoy viendo ya que la está empezando a hacer y pues obviamente como que escuchan esa palabra o ese nombre y es como, Sí. entonces, ¿qué crees tú que vale, si vale la pena o no sé, qué opinión tienes tú sobre esa certificación en particular? Si te llega a ti alguien pues, no sé, con cinco cursos de Sí. la Nielsen Norman. Mira, yo tengo, ahí te podría responder con todo anécdotas, ¿no? A mí me parece que tiene un glamour impresionante, las cosas como son. Me parece una cosa muy glamurosa. Pero claro, 7, 14 o 20.000 dólares por una cosa glamurosa, en fin, mi economía no está por ahí, ¿no? Pero bromas aparte, pues no sé qué decirte. Quiero decir, a mí si alguien alguien me viene con que tiene esa certificación tal y cual, pues bueno, yo lo que sí que puedo entender, lo que sí que puedo saber es que ha habido un proceso, digamos, de formación, de capacitación que termina en un examen o termina en una batería de exámenes y desde luego, hombre, la factoría de Nielsen algo de todo esto sabe. ¿De Ujú. acuerdo? Entonces, a mí personalmente, yo no sabría ponerte una nota para otorgar un sello de calidad de esa certificación, pero sí que evidentemente entiendo que algún valor tiene que tener. Pero las certificaciones, todas, para mí tienen un valor relativo, pero a la vez dependen mucho a ver cómo lo explico, del tiempo que llevan esas certificaciones en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, algo que lleva, no sé cómo decirte, menos de 2 años en el mercado funcionando, pues es como el que pide un becario con experiencia. No existe. Los becarios no tienen experiencia, por eso son becarios. O un junior experimentado. Pues eso no existe, son los unicornios. Entonces, bueno, yo creo que hay que tomarlo con calma, hay que ver bien quién es el cuerpo técnico, es decir, quién es el cuerpo docente, más allá de cuáles son los contenidos, cuál es el cuerpo docente, qué experiencia tiene ese cuerpo docente, las profesoras, profesores, ¿quién lo avala? Bueno, quién lo avala sí que tiene, por eso te digo, Nielsen me parece que tiene un cierto glamour y me parece que es evidente que algo saben de todo esto,
pero bueno, ya, yo les doy un valor relativo. Listo. Sí, en según qué niveles. Mira, yo tengo un amigo, yo un día me planteé, dije, porque pues, la hacían en Londres, y me planteé irme a Londres, pero esto te estoy hablando, os estoy hablando pues a lo mejor hace 7 o 8 años, solamente. Y le pregunté a un compañero de profesión, amiguete, y me dijo, Daniel, pero ¿cómo te vas a ir tú a Londres a eso si aquí, aquí hablando en España, el que tendrías que dar esa certificación eres tú? Y dije, hostia, nunca me lo había planteado, ¿no? En esos términos, ¿no? Y entonces pensé, bueno, que sí que es cierto que, dado un nivel de experiencia, un nivel de rodaje, sí que es cierto que la certificación per se tiene un valor relativo, ¿vale? Otra cosa es a personas que están consolidando, que están en periodo de crecimiento, digamos, cuando la curva está muy hacia arriba, ¿no? Que están en ese momento de crecimiento profesional inicial, que están adquiriendo un montón de insights o de inputs por todas partes. Ahí puede suponer, de hecho, sí, yo soy profe de una certificación, supone un chute de energía, es decir, supone una motivación extra, y entonces en ese sentido tienen un valor impresionante. Y luego sí que es verdad que el mercado las acepta muy bien. El mercado acepta muy bien las certificaciones que tienen, insisto, que tienen una cierta solvencia, ¿vale? Una certificación de hace 2 meses de no sé quién, donde no se sabe quiénes son los profes, bueno, pues ahí eso es más discutible si quieres, ¿no? Pero sí, yo diferenciaría mucho el tema de las certificaciones en función, insisto, del dónde se posiciona la persona, el profesional, digamos, en el recorrido profesional. Muchas gracias, Daniel. Y creo que ya para pasar para la foto, y creo que esta pregunta no la vio Daniel de Bucaramanga, dice, ¿qué opinión te merece y qué consejos nos puedes dar cuando en medio de un proceso de selección le piden al candidato diseñar una app evidenciando y realizando todo el proceso desde la investigación, conceptualización, interacción, interfaz, prototipos y pruebas en 48 horas? Pues ya escuchamos que dices que pruebas no, pero ¿qué debería uno cuando realmente uno ve que la mayoría están haciendo ese tipo de pruebas y te dan unos tiempos absurdos y quieren ver de todo un poquito? Entrevistas, pruebas, Mira, prototipos. si yo respondo lo que respondería, mira, si te pasa eso, tienes suerte porque tienes un indicador objetivo de que estás ante una falta de profesionalidad que no dice nada bueno de la organización, ¿vale? Pero decir eso es muy injusto. ¿Por qué? Porque yo no soy candidato. De momento no voy a ser candidato, cruzo los dedos, tengo mi empresa, nos va bien. Entonces, digamos, lo digo desde una posición de privilegio en el sentido de que a mí no me va a tocar hacer eso, o creo que no me va a tocar hacer eso, ¿vale? Entonces no lo voy a decir, pero me parece, en fin, depende un poco. Eso es un poco lo que le comentaba a una persona que decía, es que estoy en mi empresa que está muy bien, pero opto a otro puesto, pero que en realidad es de un rango menor. Mira, tú sabes dónde está la felicidad, ve a por ella. Es decir, depende muchísimo de la motivación que tengas para optar a ese puesto. A mí me parece poco razonable, insisto, a mí, ya sé que es una opinión que no puede no ser compartida y puede no ser muy popular, pero es que yo creo que en este sector de la experiencia de usuario, una prueba técnica no nos devuelve la información que necesitamos a quienes reclutamos, no nos la devuelve. Entonces, soy muy escéptico al respecto. Entonces, mi respuesta no puede ser una u otra, porque, bueno, si te merece la pena, adelante. Si te merece la pena, adelante. Si no te merece la pena o tienes dudas, yo creo que si te genera alguna duda, creo que es un indicador muy claro de que hay que salir de ahí. Ahí estamos, ¿vale? Bueno, pues yo me había quedado en que, bueno, pues quizá, como decía al principio, ¿no?, de mi intervención, pues puede que, en fin, describir y expresar esas necesidades, esas expectativas por ambas partes. La tesis inicial era que quizá era una tarea que no era sencilla, pero la final es que a lo mejor sí que es más sencilla, ¿no?, de lo que nos parece. Y para eso yo había traído una metáfora muy, muy, muy visual. Aquí, a estas horas, que aquí pues son las 3 y media de la mañana,
Pues quizá no, pero ahí si no habéis cenado, pues a lo mejor ver esto os da hambre, ¿no? Pero yo lo equiparo con un desayuno. Este es un desayuno que me preparé un día bajo, en fin, aquí en España, en el confinamiento, donde nos puede parecer muy apetitoso, nos puede parecer atractivo, pero hay evidentes signos de imperfección. Es decir, el zumo de naranja está en un vaso que no tiene ningún glamour. El plato, pues es un plato normal, la taza de café con leche es normal, el mantel está arrugado, como podéis ver, la luz está, hay mala iluminación, ¿vale? Pero eso no es lo importante es un desayuno rico que me voy a comer. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un poco lo que a mí me gustaría transmitir, digamos, cuando estamos hablando de todos estos procesos. Y es una expresión que he tenido la posibilidad de repetir 2 veces, ¿no? En las preguntas. Si tú sabes dónde está la felicidad, tira por ella. Si tú sabes lo que quieres, ve por ahí. Quiero decir, no es una cuestión tanto de ve por ahí a candidatas y candidatos, pero también a organizaciones. ¿De acuerdo? No es una cuestión tanto de técnica, de seguir unos pasos o de hacer una prueba técnica, como comentaban, sino pues bueno, de cumplir unos objetivos, de cumplir unos objetivos con las herramientas que tengamos, ¿no? Sabiendo, eso sí, que durante el proceso nos podemos encontrar como contratadores, pues con personas que nos cuentan, que nos dicen cosas feas porque no todo acaba bien siempre, ¿de acuerdo? Y como candidatos, pues que cuando las cosas no acaban bien, pues nos podemos enfadar, también nos podemos enfadar y también podemos estar resentidos. Y bueno, pues podemos incluso tener momentos de desahogo de los que luego nos podamos arrepentir. Esto es parte del proceso. Es decir, que yo no contrate a la persona adecuada puede suceder y que una persona no resulte, digamos, elegida en un proceso de selección puede suceder, ¿de acuerdo? Entonces, esto os lo pongo, esto es una captura de pantalla del blog, del estudio, en el que alguien, pues bueno, una persona que trabajó en la compañía, pues evidentemente está molesta, ¿no? Conmigo y me dejaba en un artículo que escribí, pues me dejaba este tipo de comentarios, ¿no? Eh, a lo mejor era el efecto del confinamiento que nos volvió un poco locos a todos, ¿no? Pero demonios, que no quiero transmitir la idea finalmente de que todo es sencillo, bonito, maravilloso y fácil, porque no lo es, ¿vale? Cuando yo os he hablado en ambos casos de tener un periodo de reflexión, de posicionamiento, de autoposicionamiento, de ver en qué estatus de madurez estamos, bueno, pues también estoy diciendo que eso es quiero decir que es un ejercicio complejo, duro, que el conocimiento puede devolvernos información que no nos gusta, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso es parte del proceso. Y digamos que me gusta acabar, porque con esto ya he terminado, me gusta acabar con una imagen o con una idea donde el realismo, digamos, o el principio de realidad tenga mucho protagonismo. Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por las preguntas que me habéis hecho. Si queréis comentar alguna más, ahora yo no tengo ningún inconveniente. Yo dentro de 5 horas empiezo otro día de entrevistas con usuarios, pero no me importa porque a mí me gusta muchísimo mi trabajo. Cualquier cuestión que queráis plantear, por descontado que estoy a vuestra disposición.